Muy bien, hermanos y hermanas. Hoy continuamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vamos a considerar ese momento después de cuando Pedro y Juan eran detenidos por el sumo sacerdote y los líderes, y vuelvan después de estar librados a la iglesia para contar todo lo que sucedió a sus hermanos y hermanas. Entonces estamos en Hechos 4, comenzando en versículo... Perdón. Ahí está. Estamos en versículo 23 hasta versículo 31. Esta es la palabra de Dios. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, la palabra de Dios. Oremos. Señor nuestro y Padre celestial, bendice a tu siervo y a tu pueblo a proclamarse hoy aquí la palabra de Cristo. Guía todos nuestros pensamientos y abre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Que exaltes el nombre de Jesús para que, al ser levantado, nos atraiga de nuevo hacia Él en este día, porque pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados en Cristo, llegamos hoy a un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Pedro y Juan acaban de ser liberados de la presencia del sumo sacerdote judío y de los ancianos del pueblo de Israel. Se les advirtió solemnemente que no hablarán ni se enseñarán en el nombre de Jesús. Todo porque un hombre de 40 años, cojo de nacimiento, había sido sanado de su enfermedad mediante la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y Juan hablaron con valentía ante la asamblea judía, el Sanedrín,
declarando que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y que se veían obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres con respecto a Cristo, a quien estos mismos líderes habían crucificado, pero a quien Dios había resucitado de entre los muertos para ser Mesías y Señor. Y en nuestro texto de hoy, Pedro y Juan cuentan todo lo que les había sucedido y informan a la iglesia lo que los gobernantes y ancianos les habían dicho en 4:23. Sin embargo, antes de abordar los detalles del texto de hoy, conviene consideremos el contexto de lo que está ocurriendo acá, porque en Hechos encontramos un patrón que se puede hallar en el ministerio de nuestro Señor Jesús en los evangelios. Esta secuencia comienza con la sanidad divina realizada a través de la autoridad y el poder de Jesús. Le sigue la predicación del mensaje del Evangelio y concluye con la reacción del público tanto al milagro como a la palabra. Una respuesta caracterizada por un lado, la aceptación de fe o por el otro, el rechazo por incredulidad. A lo largo de los evangelios y del libro de los Hechos, estas señales y prodigios milagrosos tienen un doble propósito. Validan el poder soberano de Dios y confirman la verdad y la autoridad divina del mensaje que se entrega, ya sea por Jesús durante su ministerio terrenal o ahora por sus apóstoles bajo el imperativo divino. Pero hay otra parte de este patrón que también es el centro de nuestro texto hoy. Y eso es, por supuesto, la oración. La oración. La oración como fuente del poder de la iglesia en el mundo. La oración que da poder a la proclamación del evangelio. La oración mantiene a la iglesia en humilde dependencia del Señor y Dios vivo. La oración también trae la respuesta soberana del cielo a la tierra para promover los propósitos de Dios en el mundo. Cuando el apóstol Pablo aconseja a los efesios, tomen también el casco de la salvación, toda la armadura de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También dice, escuchamos hoy más atrás, con toda oración y súplica, orando todo el tiempo en el Espíritu. La espada del Espíritu solo puede ser empuñada poderosamente a través de la dependencia orante del Espíritu Santo. Porque es solo por el Espíritu Santo que la palabra de Dios atraviesa los corazones de piedra de los hombres para darles nueva vida en Cristo Jesús. Y es solo a través de la oración como medio de gracia que los que pertenecen a Cristo son llenados una y otra vez para un testimonio eficaz del Rey Jesús. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, queremos ver tres cosas en nuestro texto de hoy. Primero, vamos a investigar la ocasión de esta oración. Segundo, el contenido de la oración de los apóstoles.
Y tercero, la respuesta divina a la oración de los apóstoles. Es decir, la ocasión, el contenido y la respuesta divina. Vamos a considerar primero la ocasión de la oración de los apóstoles. Amados, ya hemos notado que en esta parte de Hechos capítulo 4, Pedro y Juan regresan a la iglesia reunida para informar lo que sucedió, al menos a los otros 10 apóstoles, pero más probablemente a una reunión mucho más grande del nuevo pueblo de Dios en Cristo. La primera vez que vimos a los discípulos orando juntos fue en Hechos capítulo 1, versículos 15 a 26, cuando unos 120 estaban reunidos y Pedro encargó a la iglesia orar por otro apóstol para reemplazar a Judas, quien había traicionado al Señor y posteriormente se había quitado su propia vida. Pero esa reunión de oración estableció el patrón de dependencia humilde del orante y de espera en Dios para obtener respuestas, sabiduría, claridad y poder del cielo. Pero este encuentro en el texto de hoy y oración fue motivado por el primer episodio de persecución contra la iglesia y su proclamación del Señor Jesús resucitado como el Rey ungido de Israel, el Cristo Mesías. Y el Señor ya les había enseñado. Estoy leyendo de Juan capítulo 15, versículos 20 y 21. Dice el Señor, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Así que ahora su palabra se estaba cumpliendo a través de lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho a meterlos en la cárcel y ordenarles que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. El hecho de que los apóstoles citan el Salmo 2 en su oración es prueba clara que entienden el odio del mundo hacia Dios y su Mesías escogido. La proclamación pública de Cristo como Señor inevitablemente trae persecución a los proclamadores. Así como Cristo fue rechazado como la palabra de Dios venida en carne, los apóstoles son ahora rechazados por proclamar la palabra de Cristo como aquello que es lo único que salva a los hombres de sus pecados. Así que después de que Pedro y Juan presentan su informe, no hay murmullos temerosos de sus amigos, ni se retuercen las manos desesperados. Más bien leemos en el texto 4:20, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios. Unánimes alzaron la voz a Dios. Su situación es grave. Su oposición es grande. Pero la causa de su Señor es aún mayor. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ahora vamos a enfocarnos en el contenido de la oración de los apóstoles. Al observar la oración de la iglesia reunida,
con nuestras Biblias abiertas, vemos que se dirigen a Dios como Señor, realmente Señor soberano, aunque la traducción que he leído de la Nueva Biblia de las Américas al español a menudo solo dice Señor, traduciendo la palabra griega déspota. Para nuestros oídos modernos, déspota suele indicar un gobernante tiránico, pero cuando los apóstoles la usan en referencia a Dios, significa que Dios es el Señor soberano de todas las cosas. Él ha creado todas las cosas, gobierna sobre todas las cosas y ejerce un control absoluto sobre el curso de la historia. Cuando Israel confesó sus pecados a Dios en tiempos de Nehemías, usaron un lenguaje muy similar al de los apóstoles en su oración. Viene de Nehemías 9, capítulo 9, versículo 6, donde dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Entonces, la oración de los apóstoles tiene ese sabor, ese mismo sentido que cuando claman a Dios, están clamando no solo al Creador de todo el mundo, sino también el autor de toda la historia. Y la Iglesia, por gracia divina, posee un privilegio de invocar a Dios como Padre nuestro. Esto sabemos, ¿no? Sin embargo, en esta instancia específica, los apóstoles apelan a Él como el soberano supremo sobre toda la creación y toda autoridad terrenal. Lo reconocen como el gobernante absoluto sobre todo poder y principado, incluidos aquellos mismos líderes en Jerusalén que fueron responsables de la crucifixión de Cristo y que ahora representaban una amenaza directa para los propios apóstoles. Y por esta misma razón, la Iglesia reunida también cita los dos primeros versículos del segundo Salmo. ¿Por qué se empurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, su Mesías. Amados, no se puede exagerar el profundo significado del Salmo 2. Por eso lo leímos durante el culto hoy. Realmente es vital para comprender la esencia del Evangelio bíblico y la narrativa general de la historia humana, que abarca desde la caída en el Edén hasta la venida de Cristo y desde su ascensión hasta su regreso triunfal para ejecutar el juicio penal. También abarca del propósito que tenemos como la Iglesia de Jesucristo en el mundo, llevando las buenas noticias a todo el mundo. Cada vez que la humanidad o incluso Satanás intenta desechar la autoridad soberana de Dios y desafiar el reinado de su Mesías, el Señor responde de esta manera, como leemos en Salmo 2, 4 a 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe.
El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Al apelar al Salmo 2, los apóstoles y la iglesia primitiva alinearon sus oraciones con la verdad última. El Dios soberano ha instalado el Señor Jesús crucificado y resucitado a la diestra del poder sobre el monte celestial de Sión. Mientras los principales sacerdotes y los ancianos de Israel emitían sus demandas y amenazas, ¿qué hacía Dios en respuesta? Se reía de ellos y se burlaba. Estos mismos gobernantes habían crucificado al Santo Hijo y Siervo de Dios, pero no pudieron mantenerlo en la tumba. Cada plan que Satanás levantó contra el Señor y su ungido fue finalmente anulado por el decreto soberano de Dios. Aunque Satanás rabie, Dios sigue teniendo el control firme. Los hombres pecadores pueden intentar cortar sus vínculos, sus cadenas con el Todopoderoso, pero nada puede frustrar la voluntad predestinada de Dios. Su plan se cumplirá para su propia gloria. Ahora bien, uno podría entonces preguntar lo siguiente: ¿por qué orar? ¿Por qué orar si todo está predestinado por la voluntad de Dios? ¿Por qué orar si todo está predestinado por la voluntad de Dios? Se puede responder a esta pregunta importante, y realmente es una pregunta importante en tres maneras. Primero, y quizás lo más simple, es la Sagrada Escritura ordena y nuestro Señor enseña que debemos orar de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, hermanos y hermanas, la oración es un acto de fe, tanto como un acto de obediencia. Un acto de fe, tanto como un acto de obediencia. Y segundo, la oración es un medio de gracia divinamente designado por el cual vivimos en santa dependencia de Dios para todo lo que es bueno, justo y verdadero. Dios no solo ordena que oremos, sino que también desea responder a nuestras oraciones imperfectas de acuerdo con su propio decreto perfecto para todo lo que sucede. Y tercero, la oración es uno de los medios principales por los cuales experimentamos la comunión con nuestro Dios Trino como nuestro Padre amoroso que no nos escatimó a su Hijo, como nuestro sumo sacerdote intercesor en Jesús que nos compró con su propia sangre preciosa, y como el Espíritu de verdad que mora en nosotros y consuela a cada hijo de Dios con gemidos indecibles. Y siendo
todo esto cierto, es todavía, y debemos admitir, todavía no comprendemos del todo cómo nuestras oraciones, muy a menudo débiles, contribuyan a que Dios lleve a cabo su voluntad soberana en el mundo. Quizás algún día en la gloria vamos a entender mejor cómo es posible que mis oraciones, tus oraciones, las oraciones de la iglesia llevan al cabo el propósito de Dios en el mundo. Hay un gran misterio aquí en eso. Pero la Escritura testifica, incluso en nuestro texto de hoy, que esto es cierto y por eso alzamos nuestras voces al Dios del cielo. Amados, permítame decir algo más importante sobre los apóstoles incorporando el Salmo 2 en su oración a Dios. Noten que en el versículo 25 dice que Dios, por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y luego citan los versículos 1 y 2 del Salmo. Al decir esto, los apóstoles afirman que si bien el rey David escribió este salmo como profeta, el autor divino es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro escribiría más tarde en su segunda carta, en 2 Pedro 1:20, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El rey David, actuando como el ungido del Señor y prefigurando al siervo sufriente de Dios, entrega una profecía sobre la condición espiritual de una humanidad pecadora que ha rechazado tanto a Dios como a su Mesías. Luego habla del decreto divino de entronizar al Mesías en el cielo, donde está destinado a quebrantar a las naciones con vara de hierro. En consecuencia, el mensaje profético del Salmo 2 emite una severa exigencia para que los reyes y jueces de la tierra se sometan en obediencia al Santo Hijo de Dios, advirtiendo que de lo contrario corren el riesgo de perecer bajo el peso de su ira divina. Pero es interesante aquí, amados, los apóstoles y la iglesia no piden el derrocamiento de los sumos sacerdotes, de los ancianos del pueblo, ni siquiera que Jerusalén y el templo sean destruidos, a pesar de que sabían por boca de Jesús que esto se sucedería algún día en el futuro cercano. Más bien le piden al Señor soberano algo más. Dice el texto, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Sabiendo que estos mismos gobernantes que mataron al santo siervo de Dios, Jesús, siguen oponiéndose a él y a quienes lo proclaman como el único hombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual debemos ser salvos. La iglesia alza su voz pidiendo a Dios que anule su oposición al evangelio a través de la proclamación valiente
o confiada de la palabra sin importar las consecuencias. Entonces, amados, les pregunto, ¿cuál es la fuente del poder de la iglesia en el mundo? ¿Por qué deberíamos estar orando si no es por determinación para proclamar el evangelio tanto al judío como al gentil, al poderoso como al impotente, al sabio que al necio? En resumen, a cada pecador que está sin esperanza y sin Dios en el mundo, ya sea pública o privadamente, pero siempre, siempre sin avergonzarse. Y les digo esto confesando mi propia debilidad y falta de oración como cristiano y como ministro del Evangelio. Ahora bien, estoy persuadido en el Señor de que los dones extraordinarios de las sanidades, profecías, prodigios realizados por los apóstoles llegaron a su fin cuando se completaron las escrituras del Nuevo Testamento y terminó el periodo apostólico. Pero ¿qué significa eso que dejamos de pedirle al Señor soberano que se mueva poderosamente en el mundo y en nuestro propio testimonio como iglesia del Señor crucificado y resucitado? La iglesia nunca debe buscar ser perseguida por el simple hecho de serlo. Pero podría ser que la iglesia se sienta tan cómoda en el mundo que éste no nota su testimonio, ni encuentra que su mensaje le llegue al corazón, como cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Podría ser que la iglesia ore tan poco los salmos en nuestros días por no hablar el resto de las escrituras, como para no ser capaz de empuñar la espada del Espíritu en una ferviente batalla espiritual contra los principados y potestades de esta oscuridad presente. Amados, hemos perdido de vista nuestra necesidad de esa santa valentía, así como la santidad de vida y el amor por los pecadores, y sobre todo el amor por Cristo, que hizo que el mundo antiguo gritara. Estos que han trastornado el mundo entero han venido acá también diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿El mundo puede decir eso de la iglesia en nuestros días? Quizás. Amados, les pregunto, ¿no sigue el Rey Jesús en su trono en el cielo? ¿Está ahí? Amén. ¿No le ha dado el Padre las naciones como tu santa herencia? Amén. ¿Cuál es el secreto del poder de la iglesia sino el de alzar sus voces a Dios para que sus oraciones lleguen al altar celestial como una ofrenda fragante, solo para ser respondidas con nuevo poder del cielo?
Ahora consideremos el último versículo de nuestra lectura, versículo 31, donde leemos: después de oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ahora, iglesia, esta reunión de oración de los apóstoles y de la iglesia no es un segundo Pentecostés, porque el don del Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia apostólica por el Padre y el Hijo, como se prometió en la Escritura y por el propio Señor Jesús. Pero declara algo absolutamente fundamental sobre la vida de la iglesia, es decir, sobre nuestra vida juntos como la iglesia de Jesucristo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo una y otra vez, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio de Cristo y da que unción. Esto es poder y autoridad para hablar la palabra de Dios con que valentía. Con valentía. Y si bien el Espíritu es absolutamente libre y soberano para ministrar donde, cuando y como quiera, no obstante es atraído desde el cielo como una gran ráfaga de viento cuando la iglesia sabe que es absolutamente impotente sin él, sin el Espíritu, para proclamar la palabra de Cristo sin temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se deleita en tomar lo que es de Cristo y declararlo con valentía al mundo, porque Él es el Espíritu de verdad, enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. De pecado, hermanos y hermanas, de pecado porque el mundo rechaza al ungido del Señor y su reinado. De justicia porque el Padre ha puesto a su Hijo victorioso en su trono, con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y de juicio porque el príncipe de este mundo fue juzgado cuando aquel que no conoció pecado se hizo pecado por su pueblo, para que la maldición y el poder de pecado fueron derrotados para siempre y las obras del diablo destruidas. 1 Juan 3:8. Supongo que es bien conocido por muchos de ustedes que Charles Haddon Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, atribuía la influencia, el poder y la autoridad de su predicación ¿a qué? A reuniones de oración de la iglesia. Según se informa, mientras él estaba en el púlpito predicando, un pequeño grupo estaba en el sótano de la iglesia orando para que el poder del Espíritu Santo ungiera la predicación y abriera los corazones de todos los que oían la palabra de Dios. Spurgeon dijo: las reuniones de oración son la maquinaria palpitante de la iglesia. Las reuniones
reuniones de oración son la maquinaria palpitante de la iglesia, y si una iglesia ha de ser lo que debe ser para los propósitos de Dios, debe ser entrenada en el santo arte de la oración. Amados, no nos vayamos de acá hoy sin que nuestros corazones se conmueven para ser un pueblo que ora, una iglesia que ora. Ya como les dije, yo seré el primero en confesar que uno de mis propios pecados persistentes es la falta de oración, y les pido perdón por eso. Pero la palabra de Dios y la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo nos llaman a arrepentirnos y a invocar el nombre de aquel que murió por nosotros, que resucitó y que de hecho está ¿qué? Intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Oh Señor soberano, podemos orar juntos. Oh Señor soberano, envía el Espíritu Santo para que la iglesia sea sacudida de su torpor y el mundo de nuestros días sea trastornado, porque el nombre de Jesús sea proclamado fielmente como el único Salvador de los pecadores y el Señor de los vivos y de los muertos. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo Santo y ungido, llénanos a nosotros, la iglesia de nuestro Señor y el pueblo de Dios, con tu Espíritu Santo. Concédenos corazones devotos y decididos a invocar el poder del cielo sobre la tierra para cumplir tus santos propósitos para el mundo, que aún se encuentra tan perdido en su rebelión contra el reinado de tu Rey ungido Jesús. Padre, danos audacia para proclamar a Cristo públicamente y de casa en casa, sin vergüenza, sin temor, pero siempre con una confianza sincera en tu voluntad soberana. Abre los corazones de los pecadores y convierte a los que no convertidos a través de la proclamación de Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Padre, Señor Jesús, revive a tu iglesia y haz de nosotros un pueblo orante, bendiciéndonos mientras nos refugiamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén.